que lo voy a subir cuando terminemos la clase al campus, así lo pueden realizar en el campus, y después les voy a publicar los datos de un nuevo Zoom para chequear el trabajo que hicieron. ¿Se comprendió? ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos a empezar entonces hoy con la unidad, si no me equivoco, número 17, puede ser bienes, si alguien tiene el programa a mano. Sí, es la 17. Muy bien, bienes y cosas. Vamos a compartir un Power. Les diría que tengan a mano, si pueden, el código. Vamos a empezar con el título preliminar, que es muy interesante cómo se trata el tema de bienes y cosas en este código, y después vamos a ver cómo trata el tema de las cosas en profundidad en los distintos tipos de cosas y las clasificaciones que corresponden de acuerdo al tipo de cosa de la que estemos hablando. Entonces, vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla. ¿Vos me habilitarías a compartir o ya estoy habilitada, Rodrigo? Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Pueden ver bien? Todavía no aparece, profe. ¿No aparece? Bueno, No. esperamos un poquito. Ahora sí. ¿Sí? Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, dicho esto, estén atentos porque vamos a ir haciendo intervenciones en clase, así pueden ver de qué se trata. Muy bien, ahí se ve bien, ¿no es cierto? La primera aclaración que vamos a hacer es, cuando nosotros hablamos de bienes y cosas, lo vamos a hacer en la medida que lo relacionemos con las personas. O sea, no nos interesa conocer los bienes y las cosas en sí mismas, sino qué vinculación tienen con las personas. Para ello, tenemos todo un mundo de clasificaciones y de aplicaciones normativas a la forma en cómo se van a relacionar las personas. Acuérdense, cuando empezamos con la unidad 1, ya ahí habíamos dividido dos derechos o dos institutos bien diferenciados. Hablábamos de los derechos personales, de persona a persona, y los derechos que se relacionaban con las cosas, y eso nosotros lo denominábamos derechos reales. ¿Se acuerdan que ahí teníamos una primera clasificación con diferencias en la parte introductoria de la materia? Nosotros hasta acá venimos hablando de las personas y todas las etapas de la persona hasta llegar a la extinción. Después vimos persona jurídica. ¿Pudieron ingresar a la clase del doctor Miguel Juárez el jueves a las 18:30? Bien, si alguien no pudo, listo. Si alguien no pudo, esa clase se va a subir en un PowerPoint. Bien, entonces ahora nosotros vamos a empezar en esta etapa a ver cómo se vinculan las personas con estos bienes. Lo primero que vamos a decir que hay una diferencia tajante entre el código de Vélez-Sarsfield y el código que ustedes tienen que analizar hoy. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, una de las situaciones interesantes es que ya en el título preliminar, la parte destinada a los bienes ocupa de los 18 artículos del título preliminar, 5 artículos. Es decir, 5 o 6 artículos, ahora lo vamos a ver. Es decir, tiene una focalización distinta por varias razones. Vamos a empezar a ver cada una de estas razones. Entonces, si ustedes tienen el título preliminar a mano, vamos a dividir estos bienes primero en 3 grandes grupos y después vamos a ir subdividiendo. Vamos a tener
si quieren, ustedes, porque no tengo la clasificación en Power, pero sí es interesante que ustedes la conozcan, y si quieren ya la pueden copiar en sus cuadernos, es la clasificación que lo divide en los bienes en relación a las personas. Punto número 1, bienes colectivos. Punto número 2, bienes particulares. Punto número 3, bienes de las comunidades originarias. Vuelvo a repetir, 3 grandes grupos. Bienes particulares, bienes colectivos y bienes de las comunidades originarias. Y ustedes dirán, ¿cuál sería el fin de esta clasificación tripartita? ¿A qué apunta este tipo de clasificación? Bueno, se los voy a dar con un ejemplo para que ustedes vean con qué se identifica cada una de estas clasificaciones. Cuando nosotros hablamos de bienes particulares, estamos hablando de la bicicleta de Rodrigo, ¿sí? Un bien particular que él tiene una relación de señorío, de dominio, porque es propiedad de él, y es un bien particular. Todas las clasificaciones que veamos referidas a los bienes particulares van a tener distintas connotaciones de acuerdo a donde lo ubiquemos. Si es un regalo que le hicieron a Rodrigo, si esa bicicleta es divisible o no es divisible, si es consumible o no es consumible. Después vamos a ver todas las clasificaciones. Pero ahora lo que quiero que ustedes identifiquen es de qué hablamos cuando nos referimos a bienes de los particulares. Punto número 2, bienes colectivos. Y esto es muy interesante porque acá ingresa todo el tema de los recursos naturales, ¿sí? Fíjense entonces que la importancia que le da este código a ese tipo de bienes es que le da una categoría de principios. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos del título preliminar dijimos que era como el paraguas que va a alumbrar o que va a estar por sobre todo los institutos del Código Civil y Comercial. Son los principios rectores que nosotros los vamos a dar bajada de acuerdo a cada instituto, pero siempre bajo la luz o la radiación de estos principios. Entonces, estos bienes colectivos incluyen a lo que llamamos los bienes o recursos naturales o inclusive bienes de la naturaleza y de energía. Van a ver que hay un artículo específicamente destinado a esta clasificación. Y también en el artículo 18, Nicolás Amado, ¿tenés el código a mano? Sí, lo tengo. ¿Te animás a leer el 18, por favor? Dale. Ahí, para que lo busco y... Dale. Derechos de las comunidades indígenas. Sí. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Muy bien. Entonces, por favor, acá vinculan este artículo 18 con el 75 de la Constitución Nacional y como tarea de este PowerPoint van a tener que identificar algún grupo originario de Argentina, ¿sí? Y ver de qué manera tienen acreditado, resguardado este derecho sobre esos bienes. Fíjense que el artículo pone limitaciones inclusive, ¿no es cierto? Son las tierras destinadas tanto al asentamiento de estas comunidades como al desarrollo de sus actividades, que pueden ser artesanías, cultivos, etc. ¿Se comprenden las tres categorías?
Fiorella, ¿lo comprendés hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Romeo Pérez, ¿se te viene a la mente algún ejemplo de estas comunidades? Hola, ¿Algún grupo? ¿Cuál? hola, sí. Las comunidades indígenas acá en Argentina podríamos Sí, mencionar a la mapuche. Los muy mapuches se viven bien, acá. muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, como ustedes verán, hoy el derecho privado, ¿sí?, la propiedad de los bienes, tiene una limitación. En este caso, estas comunidades bien identificadas. Y por el otro lado, cuando hablamos de bienes colectivos, es justamente el límite entre la propiedad privada y la propiedad colectiva o comunitaria, ¿sí? Entonces, si una empresa tiene como propiedad canteras, de las cuales se pueden extraer rocas y su industria, su producción industrial se basa justamente en la extracción de piedras para ornamentos, construcción, etc. Muy bien. Y ustedes dirán, ¿cómo conjuga, o cómo conjuga, mejor dicho, este derecho colectivo con ese derecho privado? Bueno, este es un ejemplo paradigmático, el de minería. ¿Por qué? Porque la minería es una de las producciones donde no se puede recurrir ni a la recomposición del ambiente, ni a la remediación del ambiente. ¿Esto qué significa? ¿Tiene derecho esa empresa privada a explotar su propiedad a través de la industria de la minería? Por un lado, propiedad privada, respetar la propiedad privada, la producción, tendría. Ahora, choca con este principio de los bienes colectivos. ¿Por qué? Porque habrá que hacer una profunda evaluación de impacto ambiental, porque su propiedad va a tener como límite la propiedad de todos los habitantes. Este caso de la minería es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque en derecho ambiental, cuando hablamos de remediación y de recomposición, de lo que estamos hablando, perdón, es de la posibilidad de que si nosotros, frente a otro ejemplo, talar bosques para la producción de madera o de papel. Profe, los incendios también. Exactamente, exactamente. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Tendríamos que aplicar una política pública de recomposición ambiental. ¿Cómo se imaginan la recomposición cuando se pierde bosque? Ayelén. No tocarlos por un tiempo por ahí, Muy bien, ¿para qué? para que vuelvan. Muy Claro. bien, muy bien, perfecto. Entonces, en ese caso, ese bien natural puede tener una recomposición. Pero en el caso de la minería, se dice que no existe ni recomposición ni remediación. A lo sumo, en ese pasivo ambiental podrá existir una reutilización. ¿Qué significa esto de la reutilización? Por ejemplo, en Mendoza, en los espacios donde se explotó minería, se lo utiliza para el cultivo de peces, es decir, para piscicultura, ¿sí? Entonces, la tarea sería simplemente buscar algún ejemplo que ustedes vean donde puede haber un conflicto entre los derechos colectivos y los derechos individuales, ¿sí? Entonces, primera tarea, un ejemplo de bienes comunitarios, de comunidades originarias. Tarea 2, conflicto entre bienes particulares y bienes colectivos, ¿sí? Entonces, el principio general es que las personas son titulares de los derechos individuales, pero
cuál es el stop, cuál es el límite, los bienes comunitarios, ¿sí? Bien. Ahora, en esta gran clasificación de bienes, vamos a ver dentro de los bienes qué diferencias tenemos, qué componentes tenemos de bienes. Bueno, primero vamos a cosas. ¿Qué son cosas? Las cosas son aquellos bienes materiales susceptibles de un valor económico. Bien. ¿Hay diferencia entre bienes y cosas? Sí, porque hay bienes que no son susceptibles de un valor económico. ¿Qué ejemplo me darían ustedes que ya lo vieron en la primera parte? Sobre el propio cuerpo. De bienes, muy bien. ¿Quién habló? Rodrigo. Rodrigo, exacto. Disposición del propio cuerpo. Son bienes no susceptibles de valor económico, porque claramente estaba el límite, pero son bienes porque tienen una apreciación. Económica no, de otra índole, pero tienen una apreciación. Las cosas, a diferencia de estos bienes, son susceptibles de apreciación pecuniaria. ¿Van bien hasta ahí? Miren que estas son las diferencias más sutiles, pero fundamentales. Vamos a quedarnos con las cosas y empezamos con la clasificación. Vamos a hacer, esto me gustaría que lo practiquen porque en el parcial solemos utilizar imágenes para que ustedes puedan responder las clasificaciones de los bienes, ¿sí? Lo primero es bienes consumibles y no consumibles. Los consumibles son aquellos justamente que con el primer uso desaparecen. Los no consumibles, los que no desaparecen. Esto es sencillo, lo vamos a ir pasando. ¿Qué pasa con las cosas que incluimos dentro de cosas? Cuidado con esta pregunta capciosa, ¿eh? La energía y las fuerzas naturales que pueden ser utilizadas por el hombre, se las denomina cosas. Fíjense que actualmente, acá la imagen me quedó media cortadita, pero no sé si llegan a ver lo que hay en la parte superior de la imagen. Son molinos, ¿sí?, que producen energía eléctrica a partir del viento, ¿sí? Entonces, energías y fuerzas naturales susceptibles al servicio del hombre las consideramos cosas. Bien, entonces, reiteramos, los bienes materiales los vamos a llamar cosas. ¿Cuál es la clasificación más importante? Ya habíamos visto consumibles y no consumibles. Ahí podíamos ver la diferencia entre, por ejemplo, alimentos y muebles. La otra gran clasificación es la división entre muebles y inmuebles. Esta es una pregunta que ya la tienen en el PowerPoint. Lo van a resolver para la clase que viene, ¿sí? Para la clase que tengan conmigo, por supuesto. Muebles e inmuebles. ¿Cuál es el criterio de clasificación? Se toman 5 minutos, una vez que lean las características de cada uno, y van a dar 3 ejemplos de cada situación. A ver, ¿se anima alguno a dar ya un ejemplo? Benjamín. Un inmueble puede ser una propiedad, un departamento. Un departamento, perfecto. Un mueble puede ser un estante en una casa, supongo yo. Claro, muy bien. Ojo con ese. Me gustó ese ejemplo porque me das pie para la próxima placa. Él dijo el estante del departamento. Bueno, los inmuebles pueden ser por naturaleza, ¿no?, el terreno, el árbol, o por accesión. Vos, ese estante, ¿dónde lo vas a tener? Dentro del departamento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a tener dentro del departamento? Colgado. No entiendo la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vas a...? Si está empotrado, ahí está. Depende, si está empotrado o se puede mover. ¿Quién habló? Yo, Emanuel. ¿Quién?
Emanuel. Emanuel. Perfecto, Emanuel. ¿Ya la cursaste la materia o lo sacaste No, ahora no, por leí el código reducción? ayer. Me estuve Está muy leyendo. bien. Sí, bien. Perfecto. Perfecto. Lo que le está diciendo Emanuel es, si está adherido al departamento, va a ser un inmueble por accesión, ¿sí? Si no estuviera, va a ser un mueble. Celeste Gil, ¿entendés la diferencia? Hola, buen día. Sí, sí, me quedó claro. Muy bien. Seguimos. Profesora, ¿Sí? ¿qué sería? ¿Porque son de carácter permanente? Claro, una de las características justamente es porque es de carácter permanente. Perfecto. Perfecto, gracias. O sea, en esta imagen, ¿la pueden ver bien? Sí. Muy bien. Las cosas muebles pueden ser fungibles o no fungibles. Yo no sé bien qué es el adorno que está en el medio de la mesa, pero lo que sí puse esta placa ilustrativa como para poderles explicar la diferencia entre fungibles y no fungibles. Fungible es cuando yo voy a tener muchos elementos que entre sí son idénticos, ¿sí? Entonces yo no voy a poder diferenciar uno del otro. Mientras que este adorno, vamos a suponer que sea una escultura, ¿sí? Va a ser no fungible, porque yo no voy a tener otro idéntico, ¿sí? Porque fue la obra de un artista. ¿Se entiende? ¿La Claro, y diferencia? podría sustituirse por otra de la misma calidad, digamos. Claro, en las fungibles se puede sustituir. En las que no son fungibles, no se puede sustituir. ¿Se comprende la diferencia? Sí, profe. Muy bien, seguimos adelante. También pueden ser divisibles o indivisibles las cosas, ¿sí? Ahora, anoten esta diferencia. Hay cosas que pueden ser divisibles por su naturaleza en sí mismas o indivisibles por su naturaleza en sí mismas. Pero también las cosas pueden ser, por ejemplo, indivisibles idealmente. ¿Qué significa idealmente? Cuando de alguna forma las partes, el hombre, le dio esa característica. Por ejemplo, vamos a poner, vamos a llamar a alguien, Francisco Armoa. Sí, profe, acá estoy, acá estoy. ¿Cómo te va? Vamos a comprar unas vacas. ¿Qué te parece? Sí, Muy bien. ¿Cuántas compramos? no sé, profe, unas 20 vacas. 20 vacas. Muy bien. El ejemplo que pusimos da un número divisible, porque yo las 20 vacas las puedo dividir por justamente 20, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros decidimos como socios que los dos somos dueños de las 20? Eso daría la característica de indivisibilidad ideal. ¿Se comprende? Claro, sí, 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 sí. Muy bien. Entonces, esta clasificación también, que es muy común y es importante, la vamos a ver acá. Pero Fíjate. en el ejemplo de las vacas lo podemos dividir, pero en el ejemplo una obra de arte Sí. no se puede dividir. Está bien, pero en el ejemplo de las vacas no lo podemos dividir, o sea, lo podemos dividir físicamente, pero si nosotros como socios decidimos que los dos somos dueños de las 20 vacas, pasamos a otorgarle a esas cosas, que son animales, una indivisibilidad ideal, ¿sí? Ahora, hay cosas indivisibles por su propia naturaleza. Por ejemplo, una obra de arte. Si yo a una obra de arte la quiero fraccionar, sufriría un menoscabo y dejaría de ser lo que su identidad dice que es. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí, sí. Bueno, entonces van a poner como Sí. tercer tarea un ejemplo de cada una de estos, de divisibles y de indivisibles.
Bueno, hasta acá llegamos con esta clasificación. Entonces, la tarea va a consistir en, ¿fueron anotando? Porque vamos a tener, hoy tengo una audiencia, ahora en unos minutitos, pero vamos a hacer una clase suplementaria. Yo les voy a pasar los datos de Zoom, voy a crearlo yo, ¿sí? Pero tienen que tener la tarea lista. Entonces, tienen que tenerla con estos ejemplos. No es que me la tienen que enviar, simplemente de manera verbal lo vamos a hacer. Posiblemente el viernes les pase. ¿Alguien tiene algún inconveniente el viernes para poder chequear esto? ¿El viernes a esta hora, profe? Sí. No, yo no, yo tengo clase más tarde. El que no pueda no importa, lo repetimos o me lo mandan por el campus. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y por dónde hay que entregarlo? Verbalmente. Ah, bueno, es verbal. Bueno. Por eso estoy diciendo que les voy a dar, les mando por el campus el horario para que lo tengan preparado. ¿Puede ser? Sí, bueno, muy bien. Bueno, yo ahora... Sí. A mí me faltó anotar algo. Los bienes que eran divisibles e indivisibles, ¿era por naturaleza? Y los divisibles dijo que era por idealmente. Idealmente. Eso es. Bueno, entonces, esta es la tarea. Ahora salgo de esta reunión, pero ya subo el PowerPoint porque así tienen la guía para realizar el trabajo. ¿Puede ser? Bueno. Bueno, muy bien. Cualquier consulta me la envían por el campus, ¿puede ser? No, gracias, profe. No, gracias, Bueno, profe. Hasta luego. chau chicos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Chao. Adiós.